No hace mucho tuve la oportunidad de trabajar junto con la Inquisición investigando a los demonios del caos, y hoy, con mucho entusiasmo, puedo anunciar que he vuelto a recibir semejante privilegio. Esta vez la Inquisición ha solicitado mi colaboración con agentes del Ordo Xenos. El objetivo es estudiar a fondo a los Eldars, quienes recientemente han forjado ciertas relaciones con el Imperio de la Humanidad, en un intento por comprenderse mutuamente y superar ese odio ancestral que ambos bandos han cultivado durante milenios. La raza más odiada. Sí, esa sería una forma bastante adecuada de referirse a los Eldars. Y no es para menos, pues han ganado ese título a pulso. Pero ¿qué fue exactamente lo que los convirtió en esas criaturas desesperadas por sobrevivir? ¿Qué tragedia moldearon su destino, hasta transformarlos en la fragmentada y compleja raza que conocemos hoy? Saludos, mi querido explorador en busca de conocimiento. Debo confesar que de todas las razas que pueblan esta galaxia, los Eldars son una de mis favoritas. Una civilización marcada profundamente por el sufrimiento, la gloria perdida y por una obsesiva lucha por sobrevivir. Los Eldars han sido y posiblemente siempre serán una de las razas más poderosas de toda la galaxia. Fueron creados por los ancestrales, conocidos también como The Old Ones, con el propósito de aprovechar al máximo la recién descubierta disformidad, ese misterioso reino de energías psíquicas ilimitadas. Su propósito principal era dominar la disformidad misma, moldearla y utilizarla como un arma indispensable para ganar aquella antigua y mítica confrontación que hoy conocemos como la Guerra en el Cielo. Ahora bien, sé que la Guerra en el Cielo es un tema complejo y fascinante que merece ser explorado a profundidad en otro momento. Así que, por ahora, solo haré algunas menciones importantes para contextualizar la historia Eldar. Por ejemplo, los Eldars no fueron las únicas razas creadas por los ancestrales en aquella época remota. Los orcos, conocidos originalmente como los Krorks, también surgieron de estos días, convirtiéndose casi en parientes lejanos de los propios Eldar, aunque ambos eran radicalmente distintos. Pero más allá de las razas involucradas, lo que realmente hizo destacar a los Eldars durante este conflicto fue su increíble capacidad psíquica. Se menciona que el poder psíquico de los soldados Eldar de infantería comunes era tan intenso y salvaje que rivaliza e incluso supera al de los más grandes psíquicos humanos del actual imperio. Esta potencia psíquica otorgó a los Eldars una ventaja determinante durante la Guerra en el Cielo, permitiéndoles luchar al lado de los ancestrales y enfrentarse a las terroríficas fuerzas de los Necrones y sus dioses, los Zetan. Tras milenios de conflicto, la guerra finalmente terminó en una catástrofe que dejó devastadas a todas las partes involucradas. Los ancestrales desaparecieron prácticamente de forma misteriosa, y los Necrones entraron en un sueño largo y profundo. Así, los Eldars quedaron libres para expandirse, aprovechando ese vacío de poder que les permitió iniciar la época dorada de su civilización, o en otras palabras, el génesis de su caída. Con los principales rivales derrotados o desaparecidos, la galaxia quedó a merced de los Eldar. Comenzaron a expandirse bastante rápido, colonizando miles de mundos y convirtiéndose en una civilización que dominaba gran parte de la galaxia conocida. En su apogeo, el Imperio Eldar era incomparable, sus ciudades eran paradisíacas y su tecnología superaba ampliamente a todo lo visto hasta entonces. Su dominio sobre la disformidad era absoluto, utilizándola casi como para cualquier tarea común, y sus tecnologías eran tan avanzadas y sofisticadas que desplazarse de forma instantánea entre sistemas solares era un paseo sin más. La telaraña era fácilmente una de las armas
más importantes para estas épocas. Sin embargo, tanta prosperidad acabó siendo su perdición. Al tener todas sus necesidades materiales cubiertas, los Eldars comenzaron a buscar nuevas experiencias y placeres cada vez más extremos. Esta búsqueda desenfrenada llevó a su sociedad hacia una decadencia moral cada vez más profunda. Surgieron cultos de placer y excesos, que se extendieron rápidamente, infectando el alma misma de su civilización. Analicemos un poco esto. La sociedad Eldar, en su apogeo, era de forma práctica inmortal. Sus creencias se basaban en la reencarnación, y aunque tenían a sus dioses, no eran seres importantes. De hecho, había mucha desconexión. Entiendan bien lo que les digo. Eran una sociedad que había dejado de lado a sus dioses y habían creado su propia creencia. Se dejaron llevar por las Elithra, las sendas, como los Eldars llamaban a las disciplinas o profesiones a las que se consagran, llevándolas al extremo más salvaje, ya sea en la senda del guerrero, del proscrito o del vidente. Todo fue llevado hasta la perfección más absoluta. Esto no es una fe sin nombre, que fue dejada de lado por una sociedad en evolución. Estos son seres los cuales poco a poco han ido dejando de lado quienes eran desde la raíz, sin darse cuenta que sus raíces, o sea, sus almas, empezaban a podrirse sin remedio alguno. El guerrero más diestro no se conformaba ya con prácticas burdas y empezaba a anhelar el derramamiento de sangre. El artista más sensible se perdía en las formas que intentaba imitar y comenzaba a buscar las formas más abstractas, dejándose consumir por las formas. La disformidad refleja las emociones intensas de los seres vivos. Y los Eldars, siendo tan poderosos psíquicamente, dejaron una huella muy profunda. Su búsqueda de sensaciones extremas creó en la disformidad una criatura aterradora, nacida directamente de su decadencia. Un nuevo dios del caos es Slaanesh, conocido por los Eldars como la Sedienta. Este ser terrible creció alimentándose de las emociones perversas de toda una civilización, hasta que finalmente despertó en una explosión psíquica tan catastrófica que destruyó el corazón del Imperio Eldar. En unos solos instantes, miles de millones de Eldars murieron. Sus almas fueron absorbidas por Slaanesh, cuyo nacimiento creó una enorme cicatriz en el tejido del universo, que sería próximamente conocida como el Ojo del Terror. Los pocos sobrevivientes huyeron a bordo de gigantescas naves colonia, conocidas como los Mundo Astronave, escapando desesperadamente de la destrucción absoluta. Otros, que habían sido advertidos de este desastre inminente, se refugiaron en los límites más alejados de la galaxia, convirtiéndose en los Exoditas, y otros escaparon huyendo buscando refugio en la telaraña. El nacimiento de Slaanesh fue un evento crítico para toda la galaxia. El daño provocado entre los últimos años del milenio 20 y los comienzos del milenio 30 fue una consecuencia directa de esta catástrofe. Las tormentas disformes que desató causaron la incomunicación de innumerables mundos humanos, dejando a la humanidad fragmentada, aislada y sumida en una larga noche. No es de extrañar, entonces, que el resentimiento hacia los Eldars haya echado raíces profundas en el corazón de la humanidad. Una especie que durante milenios había dedicado su vida a complacer cada uno de sus placeres, se derrumbó estrepitosamente, y ahora no son más que una raza que lucha desesperadamente por sobrevivir. Parte de la investigación realizada echó raíces en su cultura, una cultura que evolucionó de forma muy diversa tras la caída. El impacto no solo fue físico, sino también espiritual. La mayoría de sus dioses
perecieron el mismo día en que su civilización cayó. Así que, a partir de ese momento, la religión Eldar cambió de forma radical. Ya ningún Eldar reza a sus dioses esperando respuesta o intervención directa. Saben que sus deidades, de que todas sus divinidades ancestrales, están muertas, silenciosas o perdidas. Sin embargo, los Eldars recuerdan a sus dioses en sus rituales y artes, mantienen vivas las historias y enseñanzas a través de bardos, trovadores y los arlequines. Esta tradición oral y simbólica es un pilar vital para ellos, pues refuerza la identidad común de su raza y mantiene presentes las lecciones aprendidas, a un costo impensable. Por ejemplo, en cada mundo astronave existe una gran obra dramática llamada la Saga de la Caída, representada periódicamente para que jamás olviden los peligros de la arrogancia y la decadencia. Lecciones las cuales calan más hondo en los ancianos, sabios y veteranos Eldar. Porque, y este es un detalle importante, algo que parece universal entre todos ellos, a pesar de lo fragmentada que se ha vuelto su raza, es la arrogancia. Un rasgo que, por extraño que parezca, resulta ser un arma de doble filo, ya que por un lado les otorga una confianza absoluta en sus planes y conocimientos milenarios, y por otro, históricamente, los ha llevado a subestimar a razas menores y a cometer errores fatales. Por eso, los Eldars más ancianos advierten de tener cuidado con esta famosa arrogancia, pues si algún joven se pasa de arrogante, puede incluso alimentar con su exceso de ego a la sedienta. Pues para un Eldar las dinámicas y conflictos de especies más jóvenes, como pueden ser los humanos, no son más que incidentes pasajeros en el vasto tapiz del destino galáctico. Esta perspectiva, que les permite actuar con una paciencia y una visión estratégica incomprensibles para otras razas, también los aísla y dificulta a la cooperación, incluso cuando la necesidad lo exige con urgencia. Y así, el eco de su antigua gloria sigue resonando en cada decisión, en cada mirada altiva, recordándose a sí mismo que incluso los seres más grandiosos pueden caer y seguir caminando por la galaxia con el peso de su propia tragedia a cuestas. Tragedia que podemos encontrar en el campo de batalla. La muerte es un tema que se trata de diferentes maneras en las culturas que adornan a la galaxia en su plenitud. En el caso de los Eldars, en su momento gobernaba la idea de que sus dioses los cuidaban y guiaban sus almas al descanso eterno, y para los tiempos de su edad dorada creían en la reencarnación, en el arte de mantener el alma por encima del cuerpo, pues la carne perece, pero el espíritu perdura. Pero, desde que la sedienta existe, las almas Eldars corren el riesgo de ser consumidas por esta misma cuando abandonan el cuerpo mortal, pues cada alma Eldar vive acechada por la presencia siempre constante de Sayla Thresh, la que tiene sed. Ellos la pueden sentir, como busca que caigan y que vuelvan a entregarse al placer, a sus emociones más básicas, que suelten ese orgullo frío y distante de su estirpe para poder dominarlos y llevarlos a la locura otra vez. Los Aeldari, el cual es el nombre original de la raza, en sí, tras su caída, se dividieron en 4 principales facciones, las cuales encontraron una solución más o menos factible para su problema con la muerte. Los Asuryani, Exoditas, Drukhari y Arlequines. En los registros de la Inquisición se encuentran distintos nombres para estas facciones, como los Asuryani, que es correcto también llamarlos como los Eldars Astronave, porque este pueblo vive en estas gigantescas naves creadas antes de la caída, o los Aeldari, pues ellos conservan gran parte de la cultura y formas de su tiempo de oro. A su vez, las otras facciones tienen otros nombres como los Drukhari, que también pueden ser llamados como Eldar Oscuros o Dark Eldars. Todos y cada una de estas diferentes civilizaciones
de una u otra forma, han conservado el miedo a la muerte final, a desaparecer por completo. Por ende, cada uno se ha desarrollado de una forma única. Comencemos con los Asuryani. Tal vez sean los más comunes y los más complicados de tratar en la galaxia, pues su forma de afrontar la vida es bastante extravagante. Ellos son los últimos Eldars, pues no corrompidos, de su época antes de la caída. Estas colosales naves fueron cargadas en arcas, junto con tesoros culturales, obras de arte, flora y fauna, y salvando a todo lo posible de su civilización, comenzando así el gran éxodo Eldar. Su nuevo modo de vida se basó en tratar de moderar la forma anterior, implementando una actualización a las sendas. Cada Eldar Asuryani elige una senda disciplinada a la que dedica su mente y habilidades, ya sea la senda del guerrero, la del vidente, la del artesano y un largo etcétera, y la sigue hasta dominarla antes de poder caminar a otra diferente. Esta estricta autodisciplina les protege de sus propias emociones desbordantes. Es un modo de vida bastante rígido, por decirlo de una manera, más que todo por la moderación y el control mental, haciendo un marcado contraste con la indulgencia que destruyó a sus antepasados. Gracias a ello, los Eldars de los mundos astronave han preservado mucho de su conocimiento y cultura milenaria, aunque a costa de una existencia ascética y militarizada. Una antigua leyenda Eldar dice que durante el ocaso de los dioses Eldar, Isha, la diosa de la vida, antes de ser arrasada por la sedienta, fue secuestrada por el dios de la pestilencia Nurgle. Durante su huida, la diosa lloró amargamente, tanto por su destino como el de sus hijos y compañeros caídos. El dios herrero Baul tomó estas mismas lágrimas y las convertiría en piedras espirituales, las cuales serían capaces de encerrar el alma de un Eldar y salvarle de terminar en la disformidad. Donde inicia el mito y la realidad es cuestión de interpretación, pues si nos apegamos a la realidad, la energía psíquica disparada después de que el ojo del terror se abriera al tener contacto con la realidad, se cristalizó de forma que es compatible con la tecnología de hueso espectral Eldar, que para los que no sepan, el hueso espectral vendría a ser como una fusión entre aglomeración psíquica y material físico con el que los Eldars crean sus propias naves y sus propios materiales. Así que, cuando un guerrero Asuryani muere, su alma automáticamente queda atrapada en esa joya. Esa alma queda en un estado de sueño casi perpetuo. Parte del ritual funerario cae en depositar la joya en un núcleo de hueso espectral del mundo astronave, para que así forme parte del llamado circuito infinito, que es, como quien dice, el alma de la civilización entera que vive dentro del mundo astronave. Un ritual que me maravilla de solo escucharlo, y me llena de bastantes ganas de presenciar algo similar. Suena tan triste como magnífico. Un alma que entre en contacto con un mundo astronave que procede a convertirse en parte del gran espíritu que conforma esa nave. Se me eriza la piel de solo pensarlo. Y más, sabiendo que para los Eldars, el destino de su espíritu es más una obsesión ineludible. Temen enormemente a la muerte definitiva, el perder el alma. Y eso impregna muchas de sus costumbres y su psicología. Un Eldar preferiría recoger los espíritus caídos de sus compañeros antes que dejarlos atrás. Un símbolo de honor y compromiso entre compañeros que comparten un mismo destino. ¡Es asombroso! Este mismo método de conservación se puede ver en los exoditas. Esta es una rama menos conocida y menos problemática. Son, en resumidas cuentas, unos exiliados. Ellos comparten básicamente esta misma filosofía. No,
esta forma de vida, solo tal vez un poco más nómada, incluso más libre, pues el exodita habita tan lejos del ojo del terror y los acontecimientos de la galaxia que habita en mundos salvajes, siguiendo sendas mucho más ortodoxas. Me gustaría pues discutir más sobre los exoditas, pero como no son una amenaza inmediata y eso no despierta el interés de la Inquisición, pues habrá que pasar con otra más. Ahora bien, si hay una facción que verdaderamente pone de los nervios a los agentes más rigurosos del Ordo Xenos, esos son los Drukhari. Hay un dicho muy popular y tristemente bastante cierto cuando se trata de los Eldars oscuros. Si llegas a encontrarte con uno de ellos, guarda 2 balas, una para el Xeno y otra para ti. Porque créeme, compañero, no quieres caer vivo en sus manos. Mientras que los Asuryani y los Exoditas buscaron escapar del deseo a través de la disciplina, ya sea mediante un control casi militar o una vida más primitiva y austera, los Drukhari tomaron otro camino, uno más oscuro, más desesperado. Pues tras el nacimiento de Slaanesh, muchos supervivientes Eldar escaparon a la telaraña, buscando refugio en su interior. Lo que alguna vez fue una de las herramientas más poderosas de su raza, se convirtió en un santuario precario, un espacio desconectado de la disformidad, sí, pero también aislado, sin recursos y sin medios claros para subsistir. Estaban a salvo de la sedienta, al menos por un tiempo. Pero a salvo no significa en paz. Pronto se enfrentaron a una tragedia doble: la ruina espiritual y el hambre física. No solo habían perdido su mundo, también habían perdido su forma de vivir. Y entonces tomaron una decisión desesperada. No abandonarían sus antiguos placeres, sino que los adaptarían. El hedonismo no sería olvidado, sería refinado y distorsionado, convertido en un método para sobrevivir. Los Drukhari comenzaron a saquear mundos, a secuestrar sistemas solares enteros e incluso a arrancar soles de su lugar en el cosmos para así nutrir su propia dimensión oculta. Usaron la telaraña como un océano de sombras por el cual desplazarse con total impunidad, y lo hicieron todo por una sola razón: sobrevivir sin que su alma fuese devorada por Slaanesh. ¿Cómo lo lograron? Pues básicamente absorbiendo energía vital, torturando, desgarrando a otros seres en cuerpo y espíritu. Cada grito de dolor, cada gota de sufrimiento, cada alma rota era alimento para el Drukhari. Así prolongaron su existencia. No reencarnan, no meditan, parasitan. Muchos lo llaman piratas espaciales, pero yo verdaderamente no comparto esa idea romántica. Son tiranos, depredadores que han hecho del dolor ajeno su razón de ser. Y si hay un nombre que representa todo lo que son, ese es Asdrúbal Bek, el Señor Supremo de la Cábala del Corazón Negro. Un ser que no destaca por su fuerza, sino por su astucia, su frialdad y su talento innato para el dominio a través del terror. Su lengua es venenosa y sus palabras, aunque dulces, son cuchillas que se clavan en las heridas de los débiles. Tuve acceso a una grabación censurada por la Inquisición, una cinta que, pues, según los archivos, no debe de ser compartida. Así que solo diré esto: en ella, el mismo Bek habla con tono solemne de negociación, pide enviar emisarios, habla de evitar masacres, de compartir recursos, vaya, todo con una calma escalofriante, justo antes de ordenar el exterminio completo de las fuerzas imperiales. La grabación, mis señores, para que se hagan la idea, está archivada bajo el nombre de La Masacre de Delta 9. Los Drukhari, en esencia,
Son la visión más oscura de lo que podrían haber llegado a ser la raza Eldar, si renunciaran por completo al control, al deber, al equilibrio y si se entregan sin reservas al placer y al poder. Una existencia parasitaria, un abismo sin fondo, un espejo distorsionado de lo que los Eldars alguna vez fueron. Un espejo que refleja más de lo que uno podría imaginar. Porque aunque Asuryani y Drukhari se sientan distantes, ambos tienen las manos manchadas de sangre. Ambos comparten un destino y, aunque no lo admitan, eso ha generado un cierto respeto mutuo. Tal vez no es una forma pura, ni mucho menos elegante, pero es un respeto que roza su gigantesco ego. Un ego tan territorial que incluso entre ellos existe una rivalidad constante. Entonces, ¿qué fuerza existe entre medio de ellos que impide que se exterminen los unos a los otros? La respuesta, mi querido explorador, es la memoria. Los únicos entre los Eldars que no han olvidado, los que aún recuerdan todo y se niegan a dejar que el resto lo olvide. Son los portadores del mito, del arte y del miedo. Y en cada máscara que llevan se esconde un recuerdo de lo que fueron y una advertencia de lo que podrían volver a ser. El Arlequín es más que un guerrero, es un emisario, una encarnación viva de la historia. Su fuerza y su propósito nacen de la memoria colectiva de su gente. Y todo Eldar que se aprecie de serlo, al cruzarse con un Arlequín, se retuerce en su interior, no por temor a su espada, sino por el eco amargo de su visita. Verán, durante la caída, todos los dioses Eldar fueron silenciados. Algunos murieron, otros escaparon y otros simplemente desaparecieron. Pero hubo uno que rió, y aún ríe. Segorash, el gran bufón, el dios que ríe, el único entre ellos que anticipó el horror que venía, y huyó a tiempo, adentrándose en los laberintos más profundos de la telaraña, donde ni la sedienta pudo alcanzarlo. Se dice que varios Eldars fueron rescatados por este dios excéntrico, cuyas intenciones siguen siendo un misterio. Lo llaman el primer loco, el gran bufón, el único que cobra la última risa. Sus planes no parecen seguir una lógica, o quizás simplemente ninguno de nosotros puede comprenderla. Para él, todo es un acto, una obra sin final, una gran broma cósmica. Los arlequines son sus siervos, sus actores y sus mensajeros. Son artistas y son asesinos. Para ellos, la guerra es arte y el arte es guerra. Se dice que verlos pelear es como presenciar una danza sangrienta, donde los aplausos son disparos y las risas son gritos de muerte. Pero no es su habilidad marcial la que sucede a los demás Eldars, es lo que representan. La principal y la más importante tarea de los arlequines es recordar. A través del teatro, de la danza, de la máscara y el gesto, cuentan la historia de su pueblo, y no cualquier historia, cuentan la verdad. Su obra más representada y temida es la caída del Imperio Eldar. ¿Se acuerdan que se la comenté más temprano, verdad? Esta misma es. Una tragedia interpretada con una teatralidad asombrosa, donde reviven el orgullo, la degeneración, el sufrimiento y el nacimiento de la sedienta. No la suavizan, no la dulcifican, molestan, perturban y por supuesto que señalan. Son un espejo afilado que se planta ante Asuryani, Drukhari y Exoditas por igual, recordándoles que todos, sin excepción, cargan con la culpa de lo que sucedió y sin embargo no traen juicio. También traen esperanza. Los arlequines, extraños y enigmáticos como son, han sido capaces de forjar alianzas impensables
entre Asuryani, Drukhari, humanos y otras fuerzas galácticas. No lo hacen por poder, ni por gloria. Lo hacen porque siguen el guión que solo ellos mismos conocen y que podría cambiarlo todo. Porque, aunque su presencia sea incómoda, incluso algo grotesca para algunos, los arlequines son el indicio de un cambio que se avecina. Uno que será tan dramático como sus propias obras. Uno que podría salvar o condenar lo que queda del alma Eldar. Revisando los registros del Ordo Xenos, la última vez que se reportó un grupo excepcionalmente grande de arlequines fue durante el evento que partió la galaxia en dos. Asuryani, Drukhari, Exoditas, arlequines, todos ellos fueron vistos combatiendo juntos bajo una sola bandera. Ese día fue el día en que los Inari salieron a la luz. Si algo ha quedado claro hasta el cansancio en esta investigación, es la forma en que los Eldars luchan por preservar sus almas, incluso después de la muerte. He hablado del circuito infinito, de cómo algunos prolongan su existencia a través del dolor, y de los muchos medios que los Aeldari han creado para resistir a la sedienta. Pero hay algo que no he dejado en claro. Tanto el circuito infinito de los Asuryani como el llamado espíritu del mundo de los Exoditas tienen algo en común. Cuando las joyas espirituales se concentran en estos sistemas, sus almas terminan fusionándose, alimentando una conciencia colectiva que lentamente ha estado gestando algo más grande. Un dios, Inyad, el dios de la muerte Eldar. Una deidad netamente disforme, naciente, que según la profecía tiene el poder suficiente para derrotar a Slaanesh y cerrar por fin la herida que partió a su raza. Todo esto está escrito en las leyendas más oscuras del pueblo Eldar. El Ranadandra, la batalla final. Un conflicto donde todos los Eldar podrían perecer, pero donde sus dioses renacerían y consumarán su venganza contra sus enemigos eternos. Esta es una esperanza lejana, pero esperanza al final del día. Y es esa visión, esa fe amarga en el final, lo que define la esencia misma del alma Eldar. Pues desde el primero hasta el último, una raza que camina sabiendo que su destino es perecer y que aún así no deja de andar, aferrándose literalmente al borde del abismo, sosteniéndose a un clavo ardiente, aunque nadie, ni siquiera ellos mismos, rece por su salvación. Y es aquí donde entra Ygraine. Pocos habrían apostado algo por ella. Ella era una antigua guerrera especialista y bruja del mundo astronave de Biel Tan, una princesa corsaria, una sucubo de las arenas de Comoran, una Asuryani desterrada de toda gloria y una Drukhari despojada de toda dignidad. Y sin embargo, fue ella la elegida para convertirse en la sacerdotisa de Inyad, su emisaria, su voz y básicamente su cuchilla. Los Inari, su culto, fueron protagonistas de momentos bastante decisivos. Fueron clave para traer de vuelta a figuras como Roboute Guilliman y participaron directamente en la resistencia contra Abaddon el Saqueador. Se convirtieron en los principales aliados del Imperio de la Humanidad, algo que, hace apenas un par de siglos, habría parecido impensable. Pero no todos los Eldars los aceptaron. Muchos líderes Asuryani, por ejemplo, los consideran casi herejes. Otros los ven como imprudentes, temiendo que sus actos precipiten justo lo que buscan evitar. Algunos creen que los Inari están jugando con fuerzas de la muerte demasiado poderosas y que en su desesperación podrían repetir los mismos errores de quienes causaron la caída. Estas tensiones estallaron en Comorak. La llegada de Ygraine desató la disyunción, una guerra civil entre los Drukhari. Algunos mundos astronave incluso
han prohibido la entrada a los emisarios Inari, negándoles incluso la palabra. La división se volvió casi total, pero eso no detuvo su avance, al menos no en un principio, porque lo más reciente que sabemos de su misión es que está estancada. Inniad no surgirá a menos que todos los Eldars hayan muerto, y eso no es aceptable. No puede ser el único camino, así que su objetivo ha cambiado: reunir las Kronswords, 5 espadas legendarias que contienen fragmentos de poder ancestral. Ya poseen 4. La quinta está en el Palacio de Slaanesh. Un sitio prohibido, un lugar imposible, el corazón mismo de la oscuridad, por Dios. Pero su avance se ha detenido. Y lo que antes fue esperanza, ahora se ha convertido en desesperación. Ygraine ha comenzado a caer. Sumida en el silencio de Inniad, susurra que el dios mismo le habla. Y obedeciendo a esa voz, ha iniciado una avalancha de sacrificios. Uno a uno, los suyos cayeron por su propia mano. Una masacre que la despojó de los aliados que habían conseguido y la dejó sola una vez más. Aquí quiero detenerme un momento y dejar de lado el rol por un instante. Siempre he sido un gran fanático de los Eldars. No son mi facción favorita como tal, pero sí una raza a la que le tengo un cariño muy especial. Me atraen las tragedias y los temas espirituales, y los Eldars abundan en estos aspectos. Los mismos podría decirse de los Necrones y la humanidad, pero por razones que siempre me han molestado, los Eldars parecen ser una de las razas más despreciadas en el lore. Y el nuevo lore no ha ayudado mucho. Ygraine cayendo en la locura, los Inaris disueltos sin rumbo, no es más que el resultado de una narrativa abandonada por mediocridad o simple pereza. Es una muestra clara de la falta de talento y comprensión básica sobre lo que representan los Eldars. ¿En qué cabeza cabe que una facción con semejante potencial puede ser relegada al olvido como si nada? Los Necrones tienen su lugar, la humanidad por supuesto que también. Incluso los tiránidos han recibido atención con sus propios eventos. Fulgrim ha vuelto, y sin embargo, los Eldar siguen encallados en una narrativa estancada, sin desarrollo real y sin nada. Inniad no tiene que resucitar de forma inmediata, claro que no. Pero si la última Kronsword está en el mismísimo Palacio de Slaanesh, que empiece la cacería, joder. Que se construya algo con ello. Si por un momento me tuviera que tomar en serio esta línea argumental actual, pensaría que tal vez lo que quisieron venderme fue aquí una tragedia. Pero ¿qué clase de tragedia es esta? Una tragedia como tal se cocina a fuego lento. Y lo hermoso de la historia Eldar es precisamente eso, que cada tragedia resuena, no solo por la muerte de miles de millones, que es justamente el golpe inicial, sino por todo lo que vino después, por cómo se adaptaron, por cómo buscaron escapar de la condena, por los dioses que cayeron. No supe qué pensar cuando ese desastre ocurrió en el lore. El trabajo, la universidad, la vida en sí, me alejaron del momento, pero incluso ahora, con perspectiva, no entiendo cuál era el propósito. Tal vez quieran enfocar la narrativa en los señores Fénix, o simplemente no saben qué hacer con ellos. No lo sé, tal vez ya ni importe. Solo sé que me duele bastante, o sea, amo a los Eldars, me encantan por muchas razones. Y resulta injusto ver cómo cada vez que hacen acto de presencia, lo hacen para o ser despojados de su dignidad, o incluir otras cosas que tal vez no eran tan necesarias. Y no quiero que tengan un final feliz, nunca he deseado eso, no quiero finales felices, porque la esencia de una buena tragedia no está en ver a los héroes triunfar como tal, sino en ver cómo rozan la esperanza con la yema de los dedos, solo para perderla. Ese amargo final que se siente más real que dulce, eso es lo que los Eldars merecen, una tragedia digna, no un olvido sin alma y sin más. Entonces, ¿por qué destruir a una raza que ya por sí sola tiene todo el material para contar una de las mejores historias de Warhammer 40.000? No lo entiendo, no lo entiendo. Cuando el ocaso de los Eldars llegue finalmente,
No quedará canto, ni lamento, ni plegaria capaz de detener el fin. Uno a uno los Aeldari caerán. Uno a uno las joyas espirituales dejarán de brillar. Y cuando la última chispa se extinga, Inyad despertará. Entonces los dioses antiguos alzarán una última vez. Los señores Fénix saldrán de su exilio. Y el alma misma de una raza arderá, como un cometa contra el corazón del caos. La sedienta reirá como siempre ha hecho, pero esta vez encontrará respuesta. Una respuesta tejida con milenios de dolor, de memoria y de orgullo que se niega a morir. El Ranadandra no será el final, será un renacer, no para los Eldars, sino para aquello que permanece cuando hasta los dioses se han ido, la esperanza. Porque incluso en la muerte de una civilización puede nacer una verdad más grande que la historia misma.